Les voy a contar hoy un poquito una historia acerca de un libro que, por decirlo de alguna manera, se prohibió por un tiempo y luego se sacó de una manera completamente diferente. Pero en la clase pasada hablábamos de este esquema, bueno, de lo que es esta pieza que se conoce con el nombre de flor de la vida, ¿sí? Esta cosita que está aquí. Y hablábamos de que es un código que encierra el conocimiento de absolutamente todo y la capacidad de crear todo a partir de ahí. Y mencionábamos que para crear todo lo que conocemos como realidad, esta realidad se desprende de 5 figuras que se conocen como 5 sólidos platónicos. Esas figuras se les llama así porque fue Platón quien dio a conocer estas piezas. Y bueno, realmente Platón lo aprendió en la escuela de Pitágoras. Pitágoras fue quien se lo enseñó a Platón. Lo que pasa es que Pitágoras sabía que eran piezas muy, muy importantes y no quiso darlas a conocer. Las tenía como en un conocimiento hermético muy cerrado, pero en realidad tampoco eran de Pitágoras. Pitágoras las aprendió de los egipcios y los egipcios a su vez de otros seres más antiguos. Entonces, digamos que no hay un dueño de esta que se le pueda dar crédito por estos 5 sólidos, pero son las piezas medulares que permiten que se cree toda la realidad. Y yo en alguna ocasión les comentaba que ¿cómo se llama? Se me fue, perdón, con el sonido se me fue. Bueno, les comentaba que el lenguaje de la naturaleza no es un lenguaje matemático. El lenguaje matemático lo hemos desarrollado nosotros, los seres humanos, y por eso resulta ser en apariencia muy complejo. La naturaleza utiliza otra cosa que no es la matemática, sino utiliza la geometría para ordenar absolutamente todo cuanto existe. Entonces, hoy quiero hablarles un poquito acerca de cómo podríamos demostrar eso. Hola. Hola, Naye. De cómo podríamos demostrar esto y sobre todo cómo se expresa en la naturaleza. Entonces, hay una historia de un astrónomo que se llamaba Kepler. Kepler es uno de los hombres que estudió muy detenidamente el comportamiento de los planetas y todo el movimiento que hacían, y pasó mucho tiempo estudiándolo, y entre estas cosas que él observaba, él decía que seguramente las esferas al moverse, los planetas, podrían generar una melodía, y que esa melodía debía de ser una melodía muy armoniosa. Pero para llegar a ese entendimiento se necesitaban derivar determinados cálculos que la tecnología que había en ese momento no lo permitía. Entonces quedó simplemente como una hipótesis. Y muchos años después, un científico de la NASA tomó una de las computadoras que ellos tenían, que es una computadora que pues en ese momento tenía la mayor información, la mayor cantidad de información que teníamos en ese momento de geometría sagrada, y luego metió la información de Kepler, y luego metió la información de lo que es los movimientos del sistema solar, y le pidió a la computadora que tratara de relacionarlos para ver si existía realmente alguna unión en esto. Y bueno, pues este científico calculaba que la computadora iba a arrojar algún documento o algo así, y supuestamente se dice que la computadora tardó 3 días en hacer el proceso y arrojó exactamente, déjenme ver el número de hojas, para no decirles un número que no, arrojó 64 hojas. Y dentro de esas 64 hojas que arrojó, se demostró
parte de que, bueno, que Kepler tenía razón en esto que mencionaba. Entonces, ese compendio de ese documento, este científico lo quiso editar en un libro y sacarlo al público. Y bueno, hay ciertas restricciones que tiene la NASA, entre otros lugares donde tú no puedes sacar información de ahí, y se lo prohibieron. Pero él sabía que esta información era importante e intentó sacar esta información, darla a conocer, y bueno, le cancelaron por todos los medios. Y después hizo una negociación donde le permitieron que esta información saliera, pero tenía que cambiar el título del libro. Este libro se llamaba La demostración de Kepler. Voy a cerrar aquí el micrófono, que se está oyendo mucho, creo. Y bueno, le dijeron que no podía salir ese libro. Entonces, los libros, ustedes saben que si tú vas a una librería, los libros salen como por áreas, ¿no? Hay áreas de arte, de literatura, de arquitectura, de naturalismo, de lo que sea. Entonces le pusieron dos condiciones. Una de ellas tenía que cambiar el título, y la segunda condición que le pusieron es que este libro debía de estar en el área de niños para que así no se difundiera esta información. Y lo intentaron nuevamente y lo volvieron a prohibir, y por fin, después de un tiempo, salió. Yo no sé si después esto continuó todavía abierto al público, pero para no titularlo Las demostraciones de Kepler, le pusieron de título El libro de las coincidencias. Y ese título que le pusieron es un título que es así como si dijeras, mira, esto de pura casualidad coincide con esto. Les voy a mostrar el libro. Es este libro. Pertenece a una colección de libros infantiles, pero este libro demuestra, esto se los quiero mostrar en algunas de las imágenes de aquí. Déjenme ver. Demuestra que, por ejemplo, si ustedes salieran del sistema solar y observaran el planeta por un lapso de 8 años, se crea una simetría particular. ¿Ustedes recuerdan que las Olimpiadas se llevan a cabo cada 4 años? Las Olimpiadas se llevan a cabo cada 4 años en honor a Venus. Y es en honor a Venus porque lo que sucede es que en ese lapso de cada 4 años se forma un pentágono perfecto. O sea, sería una figura, voy a mostrarles aquí esto, sería una figura como esta que se ve ahí. Ajá, esta figura de abajo, prefiero esta de aquí. Pero resulta que si luego observas, si te quedaras allá arriba observando lo que es Venus, la Tierra, la Luna y el Sol, que son los que forman esa figura, si te quedaras observándolo por 25 años, veríamos una figura como esta. Y si luego te quedaras por un periodo de tiempo un poquito más largo, un periodo de 25,000 años, ustedes verían una figura como esta. No sé si la alcanzan a ver con claridad, pero bueno, aquí está el comportamiento de los planetas y estos giros crean esta simetría. Lo que esto quiere decir es que en realidad todo movimiento se crea de una manera perfecta, sincronizada. Ahora, aquí viene la parte importante. Yo les comentaba que todo se basaba en los 5 sólidos platónicos. Entonces, resulta que cuando vemos el movimiento de Marte, la Tierra, Venus y el Sol, lo que hacemos es que si vemos, por ejemplo, a Venus y a Marte, crean esta simetría que está aquí. Y si ustedes observan cuidadosamente estos círculos, se van a dar cuenta que hay unas líneas punteadas que forman una figura geométrica. Y luego entre Mercurio y la Tierra forman otras figuras geométricas. Esta figura que está aquí adentro es la figura que se conoce con el nombre de dodecaedro. Y esta figura que está aquí abajo se conoce con el nombre de icosaedro. Yo no las tengo como en un tamaño grande, pero se las quiero mostrar. Por ejemplo, esto sería un dodecaedro. Esto es una figura, es una pieza de cuarzo, que de hecho la utilizan algunos terapeutas para curación, porque
por la pura forma y el material ayuda muchísimo. Eso sería un dodeca y un icosaedro sería una figura como esta. Lo siento, sé que se ve muy pequeño, pero ustedes pueden buscar en su computadora las figuras. Lo que quiero decirles con esto es que Kepler tenía razón, o sea, todo tiene una simetría y esto lo que hace en realidad es demostrar que todo el universo es completamente simétrico y que no hay nada que esté fuera de lugar. Quiere decir que no hay nada en la inteligencia de lo que ordena absolutamente el todo que no esté tomando en cuenta todas las partes. Aquí pueden ver algunas otras figuras, por ejemplo, de Júpiter. Aquí está Júpiter, genera estas figuras, esto parece una estrella tetraédrica, y aquí se crea otra figura que se conoce con el nombre de octaedro, y aquí dentro del octaedro se genera otra figura que se conoce con el nombre de cubo. Estas sí las tengo, bueno, esto es un octaedro, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, si les llega a llamar la atención, les recomiendo este librito, trae un montón de cálculos aquí impresionantes, todos estos son números de cálculos, pero es una de las formas que nos permiten entender que todo esto que estamos estudiando tiene una base real, que todo realmente pertenece al campo de la simetría y que esa geometría de la que se habla, esos 5 sólidos platónicos, realmente están envolviendo no solo el movimiento de los planetas de nuestro sistema solar, sino todo absolutamente cuanto hay está basado en esa simetría. Es algo más o menos parecido a cuando ustedes ven un árbol con todas sus ramas. Nosotros llegamos a pensar que está al azar, sin embargo, todo lo que hay ahí es un comportamiento matemático. La distribución y el grosor de sus venas y la distancia que hay entre un fragmento y otro, también todo es matemático. ¿Por qué razón? Porque de esa manera, cuando tu corazón late e irriga la sangre, los ductos tienen una medida matemática que crea un impulso que permite que llegue hasta el último rinconcito de tu cuerpo la cantidad de sangre propia para conservar la vida. Entonces, pues eso es un poquito de lo que quería comentarles con respecto a esto, porque lo que yo quiero es que estén completamente certeras o certeros de que lo que estamos viendo tiene una base matemática, que no nada más es una plática o una teoría, sino que realmente todo lo que vamos viendo tiene estos principios matemáticos, geométricos y biológicos a su vez, ¿no? Es decir, todo esto se va demostrando desde este campo. ¿Hasta ahí tienen alguna duda o pregunta? ¿No? Nada. Muy bien. Bueno, pues eso ya saben que de todas maneras les grabo la clase, se las dejo ahí y ustedes lo pueden repasar por si entraron un poquito después. Pero es un poquito eso de lo que va ahora. Aquí viene una parte que quiero comentarles que es importante a la hora de que vamos a hacer el ejercicio de la siguiente meditación. Esto tiene que ver con los más adelantados conocimientos que tenemos hoy en ciencia y que esos conocimientos revelan que nosotros hasta el siglo pasado estuvimos viviendo desde una conciencia donde creíamos que lo importante era en todo el mundo, en todo el entorno o en todo el universo que nos rodea, nosotros teníamos un sistema de pensamiento donde lo que queríamos saber era qué podíamos sacar de ahí, qué podíamos extraer de ahí para beneficiarnos. Y esto creó un comportamiento en las sociedades que a ese comportamiento le llaman un comportamiento competitivo, que es un comportamiento pues impresionante y crítico, porque el comportamiento competitivo hace que las personas quieran sobresalir por los otros, incluso sin importar a quién aplasten. Y eso crea todo un desajuste a nivel social.
Hoy día ese sistema de pensamiento está cambiando totalmente porque se está entendiendo, incluso a nivel médico, hay una conciencia completamente nueva donde, por ejemplo, digamos, antes se nos hacía creer que nosotros dependíamos de algo externo para conservar nuestra salud, para estar completamente bien. Nos hacían creer que si nuestro cuerpo expresaba algo en desequilibrio, eso tenía que venir alguien de afuera, ya sea un médico o un producto o una cirugía o lo que fuera, para venir a compensarnos. Hoy día se sabe que eso es completamente falso, que realmente el cuerpo tiene un sistema de autonomía tan inteligente que se puede curar por sí mismo. Y dentro de ese mismo campo de conciencia, lo que hemos descubierto es que ese pensamiento de competitividad no funciona porque se ha ido entendiendo que en realidad nosotros funcionamos la totalidad como una unidad. Todos somos parte de una unidad. Hoy día se entiende eso incluso a nivel climático. Se entiende que el clima de un estado está gobernado por la conciencia que prevalece en los pobladores, en los seres humanos que se conservan poblando ese lugar. Y mientras más crítica o más empobrecida sea la conciencia que prevalece, los climas se hacen más caóticos y más contaminantes. Pero también se ha descubierto que cuando un grupo de seres humanos se reúnen, pueden transformar muchos aspectos del comportamiento colectivo, es decir, sobre el número total de la población que existe. Cuando tú sacas la raíz cuadrada de uno de ese porcentaje, ese número de personas que se derivan de ese número, si se reúnen y hacen una acción en conjunto, influye sobre el comportamiento de los demás. Esto tiene 20 años de investigación y quiere decir que se han hecho procesos, por ejemplo, donde las personas se juntan, se reúnen y hacen un proceso de meditación. Y esto se empezó a hacer en pequeñas ciudades y se descubrió que influye de una manera tan impresionante que se reducen los índices de criminalidad, los índices de accidentes, que se mejora el comportamiento social. Y eso quiere decir entonces que dentro de la nueva conciencia que se está adquiriendo, ya no estamos pensando qué podemos sacar, qué podemos extraer del mundo que nos rodea, sino lo que estamos haciendo. Esto que les voy a decir es muy importante porque si ustedes lo entienden y lo aplican, van a poder empezar a funcionar con todo lo que es la nueva conciencia. Lo que se está empezando a entender ahora como sistema de pensamiento es yo qué puedo aportar a esa unidad. Ustedes recuerdan que hasta hace muy poco tiempo la ideología de las personas era que tenían que trabajar y que al tener que trabajar se tenían que dedicar a cosas que no les gustaban y que tenían que hacer esfuerzos casi sobrehumanos, explotándose a sí mismos o explotando su cuerpo para sacar para vivir. Uh-huh. Y yo sé que es una idea que todavía se conserva por ahí flotando en el medio ambiente y que hay muchas personas que todavía se encuentran atados a ese medio, pero cuando tú piensas así, lo que necesitas hacer es un sacrificio enorme para poder sobrevivir y sacar dinero. Y tu trabajo, sin importar a qué te dediques, se convierte en una condena. Con esta nueva conciencia que les digo, esto realmente a mí me parece muy relevante comprenderlo para aprovecharlo. Con este cambio de conciencia donde tú ves qué es lo que puedes aportar a esta unidad, ya no importa esto que les voy a decir, sé que incluso puede llegar a molestarles porque es una forma de pensamiento totalmente diferente. Ya no importa tu título, ya no importa tu maestría o doctorado, que claro, importa porque te genera una riqueza, pero ya no depende de eso cómo te va a ir, ni que vivas bien, sino depende de que tú te dediques realmente a lo que te llena hacer y que aportes al mundo eso.
Incluso una persona que pudo no haber estudiado, cuando descubre realmente ese amor que tiene por algo y lo pone en servicio de la totalidad, automáticamente empieza a recibir los beneficios. Sé que para algunos de nosotros puede ser complicado entender esto que les estoy diciendo, pero las nuevas generaciones de jóvenes están entendiendo esto y muchos de ellos están abandonando los sistemas universitarios porque están entendiendo que se tienen que enfocar en lo que realmente les apasiona, en lo que les gusta y perfeccionarlo y hacerlo cada vez mejor. Y esto les genera tales fuentes de ingreso que vivimos en un momento histórico donde existen más personas millonarias que nunca. Y eso no es lo más increíble, sino que existen personas, hoy día empiezan a existir personas millonarias, por mencionarles algo, que no tienen fortunas heredadas. Antes, para que tú tuvieras dinero solamente era porque lo habías heredado de tus antepasados, pero ahora hay jóvenes hasta de edades muy, muy pequeñas, de 7 años, 9 años, 11 años o más adelante, que están creando fuentes de ingreso impresionantes debido a que están entendiendo este sistema de pensamiento que les comento. Entonces, si alguien de ustedes por casualidad se encontrara en una situación donde trabaja en algo que le significa un desgaste físico tremendo y que no tiene el ingreso que anhela, mi invitación es, bueno, no es mi invitación, sino es la invitación de este nuevo sistema de pensamiento, es que ustedes se pongan a ver qué pueden aportar al entorno, al mundo que nos rodea, y eso realmente nos va a permitir crear un empoderamiento muy distinto. Se han dado cuenta que estas nuevas generaciones funcionan con un mecanismo que buscan que todo sea gratis. Es increíble, pero cada vez estamos buscando más. Yo veo a algunos jóvenes que incluso están buscando la manera de conseguir alimentos todo el año gratis. Y bueno, y buscan gratis absolutamente todo. Están entendiendo las cosas de una manera distinta porque lo que están buscando es enfocarse. Quiero decir, hay una diferencia entre los perezosos que nada más quieren recibir y aquellos que sí están buscando no perder el tiempo en lo exterior para enfocarse en dar lo mejor que tienen. Cuando trabajamos desde ahí, si se puede llamar trabajo, o sea, cuando tú funcionas desde lo que te gusta, dejas de trabajar. O sea, realmente tu vida se empieza a volver mucho más satisfactoria, más plena y disfrutas de lo que estás haciendo mientras te están pagando. Y eso hace bueno, que sucedan muchísimas cosas impresionantes. Entre ellas, estamos ya rebasando todos estos límites territoriales de que tú estás en un país, yo en otro, y que por eso no nos podemos comunicar. Yo les puedo comentar, yo trabajo con personas de diferentes países, de lugares un tanto hasta exóticos que nunca me imaginaría estar yendo ahí. Sin embargo, estoy trabajando con personas que se encuentran ubicadas ahora mismo en esos lugares, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con este cambio en el pensamiento que es vital, que es muy importante, que es entender que ya no se trata de ver qué sacamos de los demás, sino todo lo contrario, qué podemos aportar a los demás. Ahora, dentro de eso, de este clima o de este nuevo pensamiento que les comento, en el caso particular de lo que estamos haciendo hoy aquí, nosotros nos estamos convirtiendo en una unidad. No importa si Claudia, Nayeli, Nancy, Janet, Ángeles se encuentran en un lugar diferente. Lo que estamos haciendo es crear una conexión de unidad. Y esta conexión de unidad, por ejemplo, al momento en que nosotros vamos a meditar, nos permite enlazarnos con una conciencia y fortalecer ese sistema de conciencia. Ahora, para hacer esto en una forma más completa, más amplia, si alguien de ustedes tiene alguna duda en lo que les voy diciendo, en el momento que quieran pueden interrumpirme, ¿eh? Y pueden comentar lo que quieran. Pero voy a ir, si hasta aquí no tienen ninguna duda,
voy a ir a un principio fundamental de lo que ustedes son, bueno, de lo que cada uno de nosotros somos. Cuando nosotros somos creados, todo inicia a partir de un óvulo y un esperma. Este esperma es seleccionado por un proceso matemático que son 12 más 1, que es lo mismo que sucede que esa es la razón por la que Jesús se juntaba con 12 apóstoles más él. Es un proceso matemático que se da en la biología de tu organismo. Por ejemplo, ustedes como mujeres les han dicho que sale un banco de 5 millones de espermas y que todos van luchando y compitiendo a ver quién llega a fecundar el óvulo, ¿verdad? Eso es una farsa, eso no existe. Sería como si hubiera un país, un estado, digamos, un estado donde hay 5 millones de ciudadanos y creyéramos que esos 5 millones de ciudadanos todos están luchando por ver quién va a ser el presidente. Eso no pasa. En las sociedades reales, todos toman roles diferentes y todos los que participan son importantes sin importar cuál sea el rol que desempeñen. Pero es falso que todos pretendan ser presidentes. Son unos, apenas hay unos cuantos. En el caso real, a nivel biológico, son 12 espermas los que acompañan al 13avo, que es el 13avo el que se presenta frente al óvulo. Incluso ese 13avo ni siquiera lucha por perforar el óvulo. Se paran, se alinean de manera perfecta frente al óvulo y el óvulo decide matemáticamente si es el adecuado y si es el adecuado, le abre el paso para que entre. ¿Y qué quiere decir el adecuado? El adecuado quiere decir que cuando el esperma entra al núcleo del óvulo, lo primero que sucede es que se le corta la colita. Una vez que se desprende la colita, la cabeza del esperma se infla en una proporción idéntica al núcleo del óvulo. Solamente cuando son idénticos, por eso no funciona la inseminación artificial. Solamente cuando son idénticos es que se pueden unir. Y cuando estos se fusionan y se convierten en uno, ahí empieza el principio de la vida. En esa unidad se desarrolla un código. Lo siento, les voy a hablar ahora de cosas que parecen muy cuadradas, pero luego van a ver un poquito por qué. Entran en un código binario, que quiere decir, ese código binario pasa que de ser una célula se multiplica a ser 2, y luego de ser 2 pasan a ser 4, y luego de 4, 8, y de 8, 16, luego 32, 64 y 128, y lo que sea. Entonces, el punto de esto es que cuando ustedes son las primeras 8 células, ya son un ser con conciencia. De hecho, eso pasa en un lapso de 4 horas y ya se puede definir el sexo incluso del ser humano. Con el tiempo lo vamos a poder definir en un lapso de entre 2 a 4 horas. A nivel microscópico ya se puede ver y se puede saber. Pero bueno, el punto de esto es que esas primeras 8 células que ustedes son, se vienen representando más o menos como en una forma como esta. Y esto que ustedes ven, si fuera la representación de esas 8 células, es lo más cercano a la esencia de lo que ustedes son. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque estas 8 células en realidad representan 8 notas musicales de do a do. Y también esas 8 células representan 8 sentimientos. Y resulta que cuando un ser humano se descompensa y regresa a estos 8 sentimientos, se vuelve a ordenar cuando aprende a hacerlo correctamente comunicándose con estas 8 células. Recuerdan que les decía que estas 8 células se consideran, por decirlo así, como inmortales, porque estas son las únicas 8 células de su organismo que no se van a renovar. Van a permanecer con ustedes a lo largo de su vida, por lo menos hasta que desocupen su cuerpo. Dice aquí, si quieren, Pati, si quieres Perdón, no te pregúntame. quise interrumpir, por eso lo No, escribí. no te preocupes, tú dime porque como tengo la computadora un poco lejos no puedo leerlo, pero a ver, dinos, Pati, ¿qué pasó? Con Ah, confianza lo que quieras preguntar. me hizo, no, se me hace súper interesante el tema, pero me hizo ruido la frase que dijiste, por eso la inseminación artificial no funciona, pero pues hay Ajá. miles de niños nacidos con este método. Claro, pero mucho más millones que no nacieron por la inseminación.
es que funciona ocasionalmente, pero solamente cuando hay esa coincidencia matemática. Pero no por el hecho de perforar el óvulo y someter a un esperma que entre, eso no genera la vida. La vida se genera cuando hay esa coincidencia, esa empatía matemática. Ok, gracias. Sí, por nada. De hecho, algunas otras cositas que de repente no sabemos, ustedes ahora pueden dudarlo si quieren, pero en realidad esto a nivel científico es así. Si existe el óvulo, tú puedes generar vida solamente perforándolo y sacando la aguja sin ningún esperma, pero lo único que va a pasar es que lo que vas a producir con eso es una mujer. Bueno, en el caso de, porque se puede hacer con cualquier especie, lo que produces es una hembra, pero va a ser una hembra infértil, que no va a producir vida después. Pero son algunos de los aspectos que todavía no nos son muy familiares, pero pues esto es así funciona. Bueno, con respecto a eso, ¿tienen hasta ahí alguna duda? ¿O algún otro comentario? Bueno, entonces, la idea de esta meditación que vamos a hacer es que vayamos acercándonos a lo que son estos 8 sentimientos originales. Pero voy a ponerles un ejemplo. Por ejemplo, Nayeli, digamos, tú podrías definir no como pensamiento o como un concepto abstracto de palabras, sino como una sensación, lo que se siente sentir, por ejemplo, paz. En sentimiento, en mi cuerpo, en mi persona. Así es, exactamente. Ay, el disfrutar en mi paz. Bueno, yo que he estado trabajando en eso un poquito, es el identificar que respiramos, el vivir, el dejar fluir, el no estar estresado o corriendo porque el tiempo, es que quisiera que fuera de 78 horas el día, ¿no? Entonces, no, dejarlo ir fluyendo poco a poquito. Para mí eso me genera muchísima paz, mi paz mental, mi paz emocional, y empiezo como que a fluir más y ya no estoy tan histérica como antes me ponía, ¿no? Porque decía, no, estoy en tal lado y debería de estar en este lado, pero en el lugar donde estoy en ese momento no lo estoy porque estoy pensando en que tengo que hacer un pago y que tengo que hacer esto, entonces mejor dejo fluir. Y para mí eso me ha funcionado y siento que esa es mi paz en mi punto de vista. Muy bien, muchas gracias. Y justamente cuando esto lo conviertes en experiencia, fíjate, cuando pasa de ser no solamente un pensamiento de paz o una emoción de paz, sino una biología de paz, eso trae mucha salud para el organismo, pero es automático. Entonces, el ejercicio que me gustaría que hiciéramos hoy es que buscáramos, así como lo describe Nayeli, que buscáramos, voy a mencionarles tal vez solamente 2 o 3 sentimientos en el proceso de la meditación y que busquemos no racionalizar ese sentimiento, sino convertirnos en ese sentimiento. Es diferente racionalizar la palabra paz, que dices, bueno, pues se trata de que todos estemos tranquilos, ¿no? A sentir eso, a sentirlo con todo nuestro ser. En realidad, lo relevante no está en el razonamiento, porque el razonamiento pues está en el campo cerebral y créanme que es una cosa chafísima, súper limitada, pero cuando experimentamos a nivel de sensación biológica algún sentimiento, sí trae una transformación, y si lo logramos hacer en unidad, si deciden hacerlo, esto trae una influencia muy interesante compartida una con otros. Eso es lo que hace que una meditación así en vivo adquiera valor, ¿no? Entonces es importante, digamos, por ejemplo, vamos a mencionar otro sentimiento. Por ejemplo, para ti, Clau, ¿tú podrías decirnos cómo se sentiría la armonía?
¿Qué piensas que podría suceder en ti al sentir armonía? Pues la armonía para mí, Sí. vivirla sería, primero, no sentirme yo culpable por nada, Ok. poder realizar las cosas que tenga que hacer sin tener ninguna carga, como le dices tú a veces, carga emocional que diga, ay, pues, por ejemplo, ¿no? Ahorita yo pensaba que no iba a poder hacer la clase porque de repente mis hijos interfieren mucho y ahorita no pensé en eso, ¿no? Hoy en todo el día, ni siquiera me acordé de que había clase hasta hace ratito y hay, ¿no? Cada quien, y hay un silencio así como, creo que para mí eso Y es la casi nunca lo armonía hay. porque no pensé, o sea, no me adelanté como que a crear ese momento en mi cabeza y ahorita está como muy, todo en silencio, todo así como que fluyendo, como dijo la compañera hace rato. Entonces, para mí eso puede ser armonía. Ok, muchas gracias. Pues sí, entonces ahí le pregunto a algunas de ustedes solamente para ir tomando una referencia, pero ahora que voy mencionando algunos de esos sentimientos, traten de sentirlo. Cómo se siente la armonía? ¿Cómo se siente la paz? ¿Mm? Por ejemplo, digamos, eh, Carla, ¿estás por ahí? Sí, Maki, aquí estoy. A ver, Carlita, ¿tú nos podrías decir cómo tú en la experiencia de tu cuerpo, en la conexión de tu ser, cómo tú podrías describir la sensación de la confianza? La confianza para mí es un estado en el que sientes que todo va a ser como la expectativa como la mente lo está proyectando, es decir, no hay nada diferente a la intención o al proyecto. Es un estado en el que todo está bien, se siente el cuerpo expandido, no sientes de tensión, no hay temor, te sientes pues identificado con el pensamiento o con el proyecto, dependiendo del ejercicio mental. Es decir, si tienes un proyecto que quieres que funcione y estás en confianza, pues sabes que ya está hecho incluso, como que sientes que está hecho, que no hay más que hacerlo. Ok, muy bien, muchas gracias, Carlita. Acuérdense de eso, de centrarnos en sentirlo. Por ejemplo, voy a mencionar por ahora solamente un sentimiento más. Sería el sentimiento de belleza. Sentir la belleza, ¿cómo se sentiría? Por ejemplo, Nancy, ¿tú puedes darme una idea de lo que sería para ti experimentar la belleza? A través de la mirada, sentir no la belleza exterior, sino lo que te transmite esa persona al estar cerca de ella. Y cuando te sientes cómodo y agradable, ahí puedo yo como que sentir la belleza en cuestión de las personas. Y en otro aspecto, cuando estoy en la naturaleza, también como que me siento identificada y como que respiro un poco de paz y limpio como que con un oxígeno bonito, y me siento tranquila. En esa manera Lo describes. Ajá. Sí, muchas gracias, Nancy. De hecho, se van a ir dando cuenta que cuando buscamos describir un sentimiento, tomamos parte de los otros sentimientos. ¿Sí? Como que se mezclan, como que son parte uno del otro y es así. En realidad, esta representación de estos 8 sentimientos que están conformados en sus 8 células originales, al final representan uno solo, que es el sentimiento de amor. Pero bueno, por ahora vamos a dejarlo ahí y vamos a ir un poquito a la meditación.
Y ya si tienen algún comentario, lo revisamos ahorita que regresemos de la meditación, ¿les parece? Entonces, bueno, pues acuérdense, vamos a acomodar nuestra columna derechita. Cierren sus ojitos, acomoden su columna, bajen un poquito su barbilla, relajen su cuerpo. A medida que nos conectemos, se les va a ir haciendo cada vez más fácil. Luego sientan su cuerpecito y revisen dónde hay tensión. Y poquito a poco vayanla soltando esa tensión. Déjenla fuera. Para este ejercicio no es necesario que la conserven, así es que saquen la tensión de todo su cuerpo, de su cabello, de su piel, de su campo energético, de su cerebro, de sus pensamientos, de las emociones, de las células. Saquen esa tensión de su masa muscular, de su estructura ósea. Saquen esa tensión de su cabeza, de sus emociones. Traten de sacarla imaginándose como si saliera a través de las puntas de los dedos de sus pies y de las puntas de los dedos de sus manitas. Así, simplemente como una energía tensa que la liberan, la dejan salir. Revisen sus órganos y a medida que detecten tensión en sus órganos, saquen esa tensión de ahí, libérenla, llévenla por los extremos de su cuerpecito y sáquenla. Vamos a centrarnos en nuestra respiración, así de manera consciente, hacer una respiración normal, natural. Y así mientras respiramos, vamos liberando un poquito más de tensión. Revisen todo, su postura, liberen la tensión de sus caderas, de su garganta, de sus ojos, de su frente, de su nariz, de su boquita, de su cuello, de sus brazos, de sus antebrazos. Regresen a su respiración. Y desde ahí suelten las palmas de sus manitas, sus deditos, cada uno de sus dedos. Sientan cómo se libera la energía de tensión por ahí a medida que respiran. Vuelvan a revisar su cuerpecito donde haga falta. Vamos a liberar, a soltar toda la tensión, desháganse de ella. Revisen dentro de sus órganos, sus pulmoncitos, su estómago, en sus vísceras. En su ingle, sus glúteos. Vayan liberando la tensión de sus muslos,
de sus rodillas, de las pantorrillas. Regresen a su respiración. Liberen la tensión de su respiración. Y vamos a soltar la tensión de los tobillos, de las plantas de los pies, de sus empeines, de los dedos de sus pies. Nuevamente regresen a su respiración. Y ahí vamos a revisar cualquier parte de nuestros órganos, de nuestra masa muscular o nuestra piel, de nuestra carita, nuestra cabeza, nuestro cuello, y vayan liberando toda la tensión. Liberen su pensamiento, sus sentimientos. Liberen sus expectativas. Regresen a su respiración. Ahí en ese estado vamos a ir respirando de manera natural, pero al inhalar y exhalar, lo que vamos a ir haciendo es, primero vamos a llevar esta expresión emocional en nuestro cuerpo de sentir amor. Traten de sentir el amor. Ese estado de quietud, de armonía. Traten de sentirlo con todo, con su pensamiento, con su cuerpo, con su corazón, con su respiración, con sus células. Regresen a su respiración. Vamos a respirar confianza. Incorporen la confianza en todas las células de su cuerpo, en todos sus átomos, en toda su energía. Sientan la confianza, cómo se siente. Ahora regresen a su respiración. Vamos a respirar belleza. Sientan la belleza en todo su cuerpo, en sus células, en sus órganos. Dejen que
se quede contenida dentro de ustedes la belleza, que se exprese a través de ustedes. Siéntanla. Vamos a la respiración otra vez. Sientan la armonía. Busquen convertir su cuerpo en armonía. Su cuerpo, su mente, sus pensamientos, sus células, sus átomos, su energía. Sientan su cuerpo y liberen más la tensión. Ahora vamos a la respiración y vamos a respirar paz. Sientan la paz, experimenten la paz. Vívanla en todo su cuerpo, en toda su vitalidad. Siéntanla en su pensamiento, en su corazón. Sientan la paz en su garganta, en su pecho. En el agua que compone su cuerpo. Solo sientan la paz. Vamos a la respiración. Traten de sentir esa inteligencia que nos abarca y nos contiene a todos, que ordena absolutamente todo. Dejen que ordene sus células, su corazón, su piel. Sientan como esa inteligencia nos abarca, nos envuelve, nos contiene. Dejen que esa inteligencia llegue en su cuerpo, en su mente, en sus emociones. En su respiración.
Suéltense, suéltense solamente a sentir. Ahora vamos a la respiración. Vamos a sentir la armonía en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo. Pero ahora vamos a ver esa armonía en cada uno de nosotros, de los que estamos participando, y cómo esa armonía la compartimos, cómo nos une. Cómo se siente, cómo se manifiesta. Siéntanla en su cuerpo, en su respiración, en su mente. Vamos a sostener esa unidad entre nosotros, sintiendo paz, compartiendo la paz. Y dejen que envuelva todo su cuerpo desde dentro hacia afuera. Y relajen lo más que se pueda, disfrutando de ese estado de paz. Vamos a regresar a la respiración y vamos a sentir como unidad confianza. Siéntanla como nos va envolviendo, cómo se va sintiendo. Y suelten cada vez más y más, dejando que los envuelva, las envuelva la confianza. Sientan cómo se hace la voluntad de este sentimiento en conjunto. Regresen a su respiración. Vamos a experimentar en conjunto el estado de amor, que es neutro, está lleno de belleza, de paz, de armonía, de confianza, que tiene esa inteligencia que nos contiene y nos une.
Sientan cómo reciben ese amor, cómo lo sienten, cómo lo producen. Solo disfrútenlo. Ahí, regresen a su respiración. Conectados con el amor, con esa experiencia de amor, con ese sentimiento de amor, con esa confianza en unidad. Busquen memorizarlo en las células. Vamos a pedirle a nuestras células que lo guarden, que lo memoricen, que lo contengan. Mientras sentimos cómo nos llena de confianza, de paz, de armonía, cómo nos llena de vida. Comuníquenselo con más claridad a sus células, pídanle que lo recuerde, que lo memorice. Y ahí, poquito a poco, vamos a ir regresando a la respiración. Lleven suavecito sus manitas, sus palmas juntas a la altura de su pecho. Vamos frotándolas un poquito, generando un poquito de calorcito. Llévenlas a sus ojitos y poquito a poco vamos regresando. Ahí pueden hasta apapacharse un poquito, acariciarse, comunicarse ese amor a ustedes mismas. No sé, bueno, ¿cómo les fue? ¿Cómo se sintieron? Les veo cara de que están bien relajadas. ¿Cómo les, cómo les va esta parte, por ejemplo, que estamos haciendo de ver una parte un poco como teórica o digámoslo así, o fundamentalista de este trabajo y luego ir a la parte práctica? ¿Está bien para ustedes? Sí, sí. Yo de repente, pues, en esta circunstancia que tengo de escepticismo, pues siento como mucho la necesidad de dar claridad a qué estamos haciendo, por qué, cómo, en qué se basa, ¿no? Y obviamente, pues aquí lo vemos como una mini embarradita, pero lo hago con la intención de que les sirva como un campo de certeza, ¿no? De saber que estamos bien parados en algo sólido, que no es un tema de ningún tipo de tendencia o filosofía, sino simplemente son mecanismos que existen en toda la naturaleza y nosotros somos la misma naturaleza, ¿no? Entonces, cuando nos conectamos en esa parte con nosotros mismos a través de una diversidad de medios, pero en este caso a través de la meditación, pues lo que hacemos es como armonizarnos, me parece. ¿A ustedes cómo les va? ¿Tienen dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Todo lo pueden decir, ¿eh?
está bien. Siempre, o sea, no necesitamos estar de acuerdo, si es bueno, si a uno dice, no, pues como que esto no me checa, ¿no? Siempre es bueno porque pues yo les digo algunas cosas para no extenderme mucho, pero si en algo hay que detenernos, lo haremos. ¿Cómo se sienten? Leti, ¿te gustaría comentar? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te va esto? Hola. Hoy, de verdad que con estas palabras que has dado, es como que las llevé a distintos colores. Ay, qué Y la padre. verdad que me gustó muchísimo y como que sentía todas cositas en mi cuerpo, como cosas redonditas. Y les ponía un colorcito para que Qué padre. la célula, diría yo, acomodada. Así es. De verdad que muy, muy lindo. La que más es la paz y la tranquilidad, la que más lindo, más, más Qué, suave se sintió mi cuerpo. qué bueno. Es bien Así que interesante, ¿no? de verdad que Llevar el sentimiento a la realidad, ¿no? A sentirlo, pues, ¿no? Ujú. De verdad que sí. Así lo sentí hoy con esta meditación. De verdad que muy linda, gracias. No, pues no tiene nada que agradecer, es con mucho gusto y finalmente el tema es que conectemos nosotros con nosotros mismos, ¿no? O sea, porque si se dan cuenta, aunque lo hacemos en conjunto y yo busco darles una guía, pues en realidad es una conexión con uno mismo, o sea, te vas dando cuenta que dices, realmente como, bueno, a mí me pasa que yo digo, no es necesario cargar con toda esta tensión, o sea, es como si te liberaras de mochilas pesadas, ¿no? Como que se suelta, se hace más óptimo el cuerpo, no sé, es increíble. Y cómo es algo que puedes hacer en unos minutos y te transforma el organismo, ¿no? Bueno, todo. Nos quedamos así como podríamos decir, como con una quietud muy padre, ¿no? Pues, a ver qué hora tenemos. Nos quedan unos minutos. No sé si tienen alguna duda, pregunta. ¿Qué pasa con con este tipo de ejercicios que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo es, en realidad, empezar a influir en nuestro cuerpo para que tome una biología más óptima, una biología más hábil en nosotros, ¿no? Entonces, esto que vamos sintiendo, pues es eso, estamos desprendiéndonos de el sistema de tensión que traemos como norma, que traemos así como normalizado, que esa tensión nos la llevamos a lo largo del día para todas nuestras actividades. Y bueno, mi sugerencia es, así como hacemos este pequeño ejercicio de reducir la tensión, prueben de repente en algunos lapsos de su día, sin importar qué se encuentren haciendo, tómense de repente un minuto y ese minuto llévenlo a liberar su cuerpo, a sentir alguno de esos sentimientos que son de orden. Estas 8 células, no recuerdo si ya les comenté cuáles son los sentimientos que albergan, que esos sentimientos se traducen en colores, se traducen en notas musicales, o sea, tanto como nota, como color, como sentimiento son lo mismo. Se los comento por si no los tienen, para que los apunten. Sería amor, el segundo sería verdad, el tercero sería belleza, el cuarto sería confianza, el quinto sería armonía, sexto sería paz, el séptimo sería reconocimiento de la inteligencia que nos contiene y el octavo sería gratitud.
Y en realidad, desde el campo de la ciencia, se considera que cuando tú estás sintiendo esos 8 sentimientos, en realidad estás regresando al primero, que todos esos son una unidad y significan lo que es el verdadero sentimiento de amor. O sea, es decir, el amor se compone de esas partes. Y es interesante porque al mismo tiempo se supone que esos 8 sentimientos manifestados en las células es lo que nos representa mejor a cada uno de nosotros. De hecho, cuando ustedes llegan a esta expresión de 8 células, ya tienen conciencia. A partir de ese momento ya se puede considerar un ser completamente consciente. Claro que los médicos todavía le llaman producto y hasta cuando son muchísimo más células, ¿no? Miles. Pero en realidad la conciencia de un ser ya está albergada cuando están manifestándose esas 8 células. Entonces, pues eso, no sé si tengan dudas, preguntas. Maki, a mí me gustó mucho que ahora el no abrir los ojos la sentí más completa. ¿Te pudiste concentrar más? Sí, me gustó. Sí, lo que sucede es que como estamos realmente teniendo pequeñas prácticas por ahora, a veces si los vamos a mantener los ojos cerrados, pues hago la meditación cortita para que no nos quedemos como pajaritos así dormidos, ¿verdad? Pero igual si se duermen no pasa nada, ¿eh? O sea, es decir, si nos quedamos súper dormidos y eso, pues al contrario, qué rico. Y si de ahí se quieren seguir hasta el otro día, háganlo, si lo pueden hacer, o sea, está bien. No hay nada de malo en eso, ¿no? Finalmente, este tipo de conocimiento se queda en nosotros, lo que nos toca llevarnos se queda en nosotros, entonces no pasa nada. O sea, no nos llevamos ni más ni menos de lo que es propio para cada uno de nosotros. Pero qué bueno, ¿te sentiste cómoda así, Nancy? ¿Te conectaste mejor? Sí, sí, porque al abrir los ojos, no sé, como que la luz me desconcentraba de la voz tuya, del estar pasando de una situación en cuestión de brindar amor, de las células, de enfocarme a cada parte de mi cuerpo. Y al estar cerrados los ojos ya como que contuve todo y observé todo lo que estabas indicando. Qué padre. Fíjense que, no sé, ustedes irán teniendo sus propias experiencias a medida que practiquen, pero a mí una de las cosas que me pasa es que cuando puedo meditar como de una manera más profunda, sin una intención de hacerlo así, pero puedo sentir como que la energía de mi ser, o sea, lo que es el ser realmente a nivel energético, está más expandido que el cuerpo. Y sí pasa que cuando tú abres los ojos como que te vuelves a regresar a lo reducido desde el espacio que te rodea, las paredes, hasta el cuerpecito. Entonces, muchas veces uno ya no quiere regresar ahí, como que se siente tan liberador, tan padre sentir esa expansión en el ser, que regresar al cuerpo es como si regresaras a una jaula. Esa es como la sensación que a mí me genera, ¿no? Entonces, normalmente a la hora de meditar, ya cuando yo lo hago de manera individual, sí me gusta obviamente mantener mis ojos cerrados todo el tiempo y también les sugiero que lo hagan. Aquí, pues como les digo, realmente de repente yo les digo esto, ¿no? O regresen a la respiración o abran sus ojos, manténganlos en un punto fijo, solamente para que podamos ir aprendiendo cómo mantenernos conscientes, ¿no? Una manera, si no quieren abrir los ojos, una manera muy buena es solamente estar regresando nuestra atención a la respiración. Regresamos a la respiración y así nos liberamos de todo el contenido que nos dice nuestro cerebrito, nuestro cuerpo, nuestras emociones, ¿no? Entonces,
nuestra parte creativa, que ya ven que es bien imaginativa y se va por todos lados. Todas estas que son partes de nosotros, pues hay que entender que son servidores, que no somos nosotros y que podemos ir aprendiendo poquito a poco a manejarlas, ¿no? Realmente no sé qué tanto sentido les haga esto que les voy a decir, pero para mí nuestra salud, o sea, la salud de cada uno de nosotros es algo mucho más completo que no manifestar una enfermedad física, ¿no? La verdadera salud es algo total y creo que nosotros nos vamos haciendo más saludables en la medida en la que nos hacemos maestros o maestras de nuestras emociones. Yo creo que desde pequeños deberíamos de aprender a tomar una maestría en emociones, volvernos maestros del manejo de nuestras emociones y la verdad tendríamos una calidad de vida mucho más alta a lo largo de nuestra existencia. Se me hace muy raro que sea algo que ni siquiera se tome en cuenta, ¿no? Y que le demos como importancia a decir que estudies cómo ser, no sé, abogado, qué sé yo, ingeniero, doctor, de algo que, ¿cómo un doctor va a ser doctor realmente si no tiene un orden en sí mismo, ¿no? Es como estas incongruencias que vemos que vas con el nutriólogo y resulta que necesita más ayuda que uno, ¿no? O sea, que dices, bueno, esto es como extraño, ¿no? Me ha pasado que he visto maestros lo digo con todo respeto, pero pues me ha pasado que veo maestros que son supuestamente yogis y acaban la clase y se salen a fumar y fumar y fumar, ¿no? O sea, como que digo, es como que no hay una congruencia. Y es natural, pues no estamos familiarizados con el manejo de nuestras emociones, pero realmente con este tipo de práctica que ven, que experimentan, o sea que en un pequeño rato como que aflojamos todo, como que nos ponemos flojitos y liberamos toda este contenido que no tiene mucho sentido, pues vemos luego cómo nuestro cuerpecito responde, ¿no? Cómo nos quedamos ya como bien suavecitos. Entonces, pues por eso es la sugerencia de que lo practiquen y bueno, pues que lo convirtamos en una constante, ¿verdad? Porque es muy curioso que pasa un fenómeno muy chistoso que yo digo que las personas que menos lo requieren están más dispuestos a hacerlo, o nosotros mismos. Cuando menos lo necesitamos, estamos más dispuestos a hacerlo. Pero lo impresionante es que cuando verdaderamente más lo necesitamos, menos ganas tenemos, menos disposición, ¿no? Entonces pues sí, es importante como crear el hábito para que no dependa de querer o no querer, sino de ir acostumbrando la educación de nuestras emociones, ¿no? Finalmente, todo ese bienestar, todo eso que les hablaba, que la ciencia está, en un principio, que la ciencia está avanzando y entendiendo que podemos generarnos nuestro propio bienestar de manera autónoma sin la intervención de absolutamente nada que no sea una comunicación con nosotros, pues es eso, finalmente se traduce en educar nuestras emociones, nuestros estados emocionales, para que aprendamos a segregar biológicamente cosas, estados más armoniosos. Suena bien padre, ¿verdad? Pero llevarlo a la práctica sí que es una chamba tremenda. Y pues bueno, no sé si tienen algún otro comentario y si no, pues hoy acabamos con eso porque las veo pero bien relajadas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿No? Pues bueno, les agradezco mucho, les mando un abrazo, que pasen bonita noche y mi sugerencia es pues practiquen un poquito más esta parte de la meditación, practiquemos más y pues eso, mando un abrazo desde el corazón, que pasen bonita noche. Igualmente, Maki, que descanses. Muchas Gracias. Gracias a todas y a María. Chao, chao, Gracias, Maki. Gracias. Linda noche. Linda noche a todas. Gracias. Gracias. Que descansen. Muchas Bye. gracias. Gracias.